Pues continuamos hablando de Santiago y hoy es el último día. No os asustéis, no acaba el mundo mañana. No lo sé, a lo mejor sí, quién sabe. Eso no lo sabe nadie, ¿no? Pero que cuando digo que hoy es el último día no estoy diciendo que mañana acaba el mundo, ¿vale? Que me entendáis. Hoy es el último día que estaremos viendo Santiago. Vamos a estar viendo Santiago capítulo 1, versículos 22 al 27, la última parte del capítulo 1. Y también estaremos viendo en capítulo 2, versículos 14 al 26. Como recordáis, hemos estado viendo todo Santiago a través del capítulo 1, ¿no? Hoy el tema será la fidelidad a las convicciones. Vamos a leer el texto. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y capítulo 2, versículos 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, este tal vez es el pasaje más controvertido a partir de la reforma religiosa del siglo XVI. Tal vez es el pasaje más controvertido. ¿A qué se enfrentaron los reformadores? Los reformadores se enfrentaron, estamos hablando que la reforma ocurrió en el siglo XVI, se enfrentaron a una iglesia que dependía totalmente de las obras, que tenía que hacer para, si acaso, poder tener alguna posibilidad de salvación. Los reformadores en el siglo XVI se enfrentaban a una liturgia, es decir, a una religiosidad en la que tenías que hacer un montón de cosas. Daba lo mismo cómo pensases, daba lo mismo cómo se sintiese tu espíritu, daba lo mismo la relación que tuvieses con Dios. Consistía en tener una liturgia, en cumplir una serie de ritos. Y de ahí vienen los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Oirás misa todos los domingos y fiestas de guardar, ¿no? Decía uno de los mandamientos, ¿no? Consistía
en que el hombre se tenía que salvar a través de cumplir una serie de cosas, todas periódicas, litúrgicas. Los reformadores se enfrentaron a la venta de indulgencias, a que uno podía comprar su salvación o parte de su salvación con dinero. Es decir, compraban un papelito, ese papelito decía, con este papelito te has ahorrado 1000 años de purgatorio, 2000 años de purgatorio para ti, para tus descendientes o lo que sea. A eso se enfrentaban los reformadores. También se enfrentaban al castigo. Oye, o haces lo que te mandamos, o aquí tenemos preparado un montoncito de leña. Antes de que te pongamos en el montoncito de leña, te vamos a dar una buena somanta de palos para que rectifiques lo que crees y lo que no crees. Y si aún así no rectificas, pues te vamos a poner en ese montoncito de leña y te vamos a quemar vivo. Y si al final rectificas, vamos a tener una medida de gracia contigo y te vamos a dar un garrotazo primero en la cabeza para que no experimentes el morir quemándote. Es a eso a lo que se estaban enfrentando los reformadores. Se enfrentaban a esclavitud. El pueblo era un siervo total de la Iglesia, casi a modo de esclavo. Se enfrentaba al poder que tenía la Iglesia sobre todo el pueblo. Lo que estaba más de moda en la Edad Media era el feudalismo. Bueno, no era lo que estaba de moda, era lo que imperaba, ¿no? El feudalismo. El feudalismo consiste en que hay un señor que manda y todos los demás son siervos suyos. Y ese señor, tú le haces todo, todos los trabajos que hagas son del señor, el señor te permite que te quedes con algo para que comas, y si acaso, cuando vengan los enemigos te va a dar algo de protección. Y en algunos casos, hasta el señor feudal tenía el derecho de pernada, que significaba que te casabas con una mujer y el señor tenía derecho a probarla sexualmente antes de que tú pudieras disfrutar de ella. Es decir, se enfrentaba los reformadores a un sistema de poder en el cual la Iglesia era el señor feudal por encima de todos. Se enfrentaron a santos, a misas, a purgatorios. Ahora, ¿cómo respondió la Reforma ante esto? ¿Cómo respondieron los reformadores? Los reformadores respondieron con 5 palabras. Solo gracia, solo Cristo, sola fe, sola Escritura y solo a Dios la gloria. Es decir, la salvación es por gracia, procede de Dios. La salvación es por medio de Cristo, no es por nada de lo que yo haya hecho, sino porque el precio lo ha pagado Él. La gracia me viene por la fe, no por obras que yo haga, sino por creer en Cristo. ¿Solamente la Escritura me puede decir lo que he de creer o lo que no he de creer? No hace falta que me lo diga un religioso. La Escritura es suficiente para decirme lo que he de creer. Y solamente tengo que dar la gloria a Dios. No tengo que dar la gloria a ningún hombre. ¿Cuál era el problema entonces? Para Lutero, Santiago capítulo 2 supuso un problema. Porque Santiago empieza a hablar de la fe y de las obras. Lutero llegó a pensar que lo mejor que se podía hacer era coger las 8 o 10 páginas que tiene la carta de Santiago, arrancarlas de la Biblia, sacarlas de la Biblia para que no molestasen. Esa fue casi su mejor idea. Oye, algunos en el siglo XIX, sobre todo aquí en España, que es cuando la Reforma empieza a tener un poco de impulso,
también pensaron que lo mejor que se podía hacer era coger la epístola de Santiago, arrancarla, quitarla y así no nos daría problemas. Lutero tenía un problema con Santiago capítulo 2 porque Lutero era un fan primoroso del libro de Romanos. Y el libro de Romanos en capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y el apóstol Pablo también había dicho en Efesios capítulo 2 versículo 8: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, para Lutero era un problema la epístola de Santiago. Y, por supuesto, también puede suponer un problema para nosotros, que siempre hablamos de la sola fe. Ahora, ¿por qué Santiago habla en estos términos? ¿Cuál es el concepto de fe que empezaban a tener las personas a las cuales Santiago escribe? Es decir, a judíos convertidos al cristianismo que habían tenido que salir de la zona de Judea porque estaban siendo perseguidos. ¿Cuál es el concepto de fe que estas personas tenían para que Santiago les tenga que referir estas palabras? Mirad, a la luz del versículo 6 del capítulo 1 y del versículo 19 del capítulo 2, podemos ver un poquito cuál era el concepto de fe que tenían. Dice versículo 6 del capítulo 1: pero pida con fe, no dudando nada. Les tiene que decir: oye, tenéis que pedir con fe, no dudando nada. Es decir, el concepto de fe que tenían estos judíos que habían salido al exilio era de una fe intelectual, no de una fe en el corazón. Por eso les tiene que decir no dudando nada. Es decir, decían que tenían fe y tenían un montón de dudas. Sabemos por el libro de Hebreos que esa no es la definición de fe. Porque dice el libro de Hebreos capítulo 11: es pues la fe la certeza de lo que se espera, no la duda de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estos judíos que habían salido al exilio tenían el concepto de fe intelectual solamente, que les llevaba a la duda y a los problemas. En el capítulo 2, versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El concepto de fe que les está diciendo que tenéis: ¿tú crees que Dios es uno? Es el mismo que les dice: tienen los demonios. Que sí, intelectualmente saben que Dios es uno, pero no obran en consecuencia de que Dios es uno. Solamente se les infunde temor, no les infunde un cambio de vida. Una fe intelectual que no les produce ningún cambio. Ahora, ¿cuál es el nuevo concepto de fe que Santiago les quiere poner a estos judíos convertidos al cristianismo que habían salido al exilio debido a la persecución? ¿Cuál es el nuevo concepto de fe? El nuevo concepto de fe que les pone es una fe que produce hechos. Una fe íntimamente ligada al nuevo nacimiento, a un nuevo camino. Por ello está diciendo, pone el ejemplo de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y les dice: oye, ¿creéis que Abraham recibió ese nombre de padre de la fe simplemente porque le dijo: oh sí Señor, tienes razón? Cuando Dios le dijo a Abraham: oye, mira, sal de Ur,
de los caldeos y vete a la tierra que tengo prometida. Ah, sí, Señor, yo sé que allí me tienes prometido una tierra. Tengo mucha fe en ti. ¿Y se quedó en Ur? No. Tuvo fe en lo que el Señor le decía y salió hacia la tierra prometida. Y el Señor le dice, oye, coge a tu hijo, llévalo a tal monte y sacrifícalo para mí. Tuvo que demostrar su fe ¿cómo? Diciendo, oye Señor, yo sí sé que tú eres un Dios grande y poderoso y que hasta puedes liberar a mi hijo de ese sacrificio. No, cogió y fue hasta el monte y llevó la leña y puso a su hijo en el altar. Por supuesto el Señor no le dejó que le sacrificase, ¿vale? Pero tuvo que hacer eso para mostrar su fe. Y nos pone también el ejemplo de Rahab. Ahí en la ciudad de Jericó, cuando el pueblo de Israel iba a tomar la ciudad de Jericó y habían mandado a los espías. Y esos dos espías se refugian en casa de Rahab. Y Rahab los hace entrar a su casa. Y cuando llegan los jueces y dicen, oye, creo que han entrado aquí, dicen, no, aquí vinieron pero se han marchado cuando los tenía escondidos. Y luego los dirigió por otro camino. Demostró su fe Rahab diciendo, oh sí, yo sé que vosotros sois seguidores del Dios Altísimo, pero no entréis en mi casa, que me vais a crear problemas con las autoridades. No, les dijo, no, quedaos aquí, yo os esconderé, mandaré a los soldados por otro lado, y así lo hizo. El nuevo concepto de fe que les está diciendo es una fe que produce hechos, que está íntimamente ligada al nuevo nacimiento, a un nuevo camino. Efesios capítulo 2, versículo 10. Después de que ha dicho que por gracia sois salvos por medio de la fe, y que esto no es de vosotros, que es un regalo de Dios, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, después de que les ha dicho, la salvación no viene por las obras, para que uno pueda decir, oye, que yo tengo tantas y tantas y tantas obras y por lo tanto merezco mi salvación. Les dice, porque somos hechura suya, una nueva creación, creados en Cristo Jesús. Un nuevo nacimiento, como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo si quieres ver la gloria de Dios. Un nuevo nacimiento. Te es necesario nacer de nuevo. Y después de que el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para que andéis en camino de buenas obras. No tenemos fe para vivir como nos dé la gana, sino para andar en camino de buenas obras. Y en esto concuerdan el apóstol Pablo y concuerdan Santiago. Por lo tanto, Santiago nos está hablando no de una fe intelectual, sino de una fe que va ligada íntimamente a tu modo de actuar. Una fe que te lleva a vivir de una determinada forma. Que te lleva a tener unas convicciones determinadas y a vivir con una consecuencia conforme a la creencia. Y esa es la fe que salva. Y Santiago está diciendo, y si tenéis otra clase de fe, esa otra fe no salva. La fe que salva es la fe que te lleva a tener un cambio de vida, un cambio de rumbo. La fe que salva, la otra no salva. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, a veces hablamos o algunos pretenden decir que nuestro cuerpo es solamente materia, y que cuando se mueren las células pues ya se ha acabado todo. Santiago nos dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe. Una fe que no te lleva a obrar,
que no te lleva a vivir siguiendo al Señor, es una fe muerta. Y esa fe muerta no salva. El Señor Jesucristo vino para cambiar nuestras vidas. Pagó el precio de nuestra salvación para que nosotros tuviésemos nueva vida. No solamente una creencia, sino que tuviésemos nueva vida. Y esa vida está en su Hijo. Es así que la fe que salva es esa fe que nos lleva a obrar. Ahora alguno podrá decir, bueno, entonces si me comporto bien durante toda mi vida, pues entonces tendré la salvación porque estaré demostrando mi fe. Pues realmente, ¿cómo debieras de comportarte para poder tener la salvación en toda tu vida? El listón está muy alto. Y es comportarte así de bien como se comportó el Señor Jesucristo. ¿Podrías? La respuesta es evidente, no podrías. Por lo tanto, necesitas que el Señor Jesucristo te salve. Necesitas que el Señor Jesucristo cambie tu vida. Porque solo no puedes hacerlo. Y esa es la fe que salva. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú has pagado el precio de nuestra salvación. Te damos las gracias, Señor, porque tú has hecho nuevas criaturas de nosotros. Nos has creado de nuevo con un propósito. Y es el propósito de adorarte, de andar en ese camino que tú has preparado para que andemos en él, Señor. Te damos las gracias por ese privilegio que tenemos de ser tus hijos, de poder andar en tu camino. Te pedimos, Señor, que tú toques nuestros corazones. Y, amado Padre, te pedimos que si hay aquí en esta mañana alguna persona que aún no te ha pedido que entres en su corazón, Señor, que toques su vida, para que pueda, Señor, acogerse a tu salvación, para que permita que tú cambies su corazón, ese corazón de piedra, por un corazón de carne, que te adora, que te alaba, que anda en tu camino, Señor. Amado Padre, te lo pedimos en el nombre de tu